explicar la práctica número 13, la cual lleva el nombre coeficiente de transferencia de calor por convección natural. Como objetivo general de la práctica es demostrar experimentalmente el fenómeno de la convección natural en el caso de una superficie plana horizontal, específicamente una superficie fría. Como objetivos específicos de la práctica va a ser uno de ellos medir experimentalmente el coeficiente de transferencia de calor por convección natural para un disco de hielo en agua a diferentes temperaturas. Otro de los objetivos específicos es determinar una correlación para el número de Nusselt en función del número de Rayleigh para el caso analizado. Para entrar en contexto a la práctica tenemos que saber que la convección natural, o también llamada convección libre, esta se presenta cuando un fluido se pone en contacto con una superficie, ya sea sólida o fluida, que se encuentra a una diferente temperatura y la transferencia de calor crea diferencias de densidad que son las causantes del movimiento del fluido. En el caso particular de esta práctica, el líquido se encuentra por debajo de la superficie sólida y la temperatura del sólido es menor que la del líquido. Como resultado de la transferencia de calor del líquido al sólido, el líquido se enfría y se vuelve más denso, por lo que fluye hacia abajo y es reemplazado por un fluido más caliente. Los materiales a utilizar van a ser cajas de Petri en donde haremos los discos de hielo, un termómetro, un vaso de precipitado, un mechero de Bunsen, una rejilla de asbesto, un soporte universal, un recipiente grande como sustancia agua y una balanza de precisión. Para el desarrollo de la práctica, lo primero será disponer de un recipiente grande con agua a aproximadamente 10 grados centígrados. Entre mayor sea el recipiente en el que se contenga el agua para realizar el experimento, será más fácil que la temperatura del agua se mantenga constante. Después dejaremos reposar el agua por 2 minutos para que deje de moverse. Este tiempo de espera es muy importante, ya que si no está en reposo antes de colocar el disco, el movimiento del agua crea una convección forzada que causará un valor de H más alto de lo real. Medir la temperatura exacta del agua. Se tomará uno de los discos de hielo y se pesará en la balanza de precisión. Luego, pronto pero cuidadosamente, se colocará el disco en el agua, procurando perturbar el agua lo menos posible, e iniciaremos el cronómetro. Dejar el disco en el agua durante cierto tiempo. No hay un tiempo predefinido. Entre más tiempo permanezca el disco, mayor será la diferencia de pesos del disco y, por lo tanto, el valor medido de H será más exacto. Sin embargo, al irse derritiendo el disco, cambia su diámetro y por lo tanto cambia el valor de la longitud característica, por lo que sería mejor que el disco permaneciera menos tiempo. El tiempo, entre comillas, adecuado representa un compromiso entre estos dos efectos. En cualquier caso, no dejar que el disco se derrita más de la mitad de su diámetro. Después sacaremos el disco del agua y al mismo tiempo detendremos el cronómetro. Rápidamente pesar de nuevo el disco. Repetir desde el paso 1 con agua a aproximadamente 20, 30, 40, 50 y 60 grados centígrados. Tomar en cuenta que entre mayor sea la temperatura del agua, menor deberá ser el tiempo que permanezca el disco en el agua. Para realizar los cálculos requerimos estas fórmulas. Aplicando cada una de las fórmulas que se mencionaron anteriormente, los resultados que obtuvimos fueron estos. Y al graficar los datos de Nusselt contra Rayleigh, salió esta gráfica, y sacando los logaritmos del número de Nusselt y de Rayleigh, esta gráfica. Al finalizar la elaboración de las gráficas, pudimos observar cómo se comporta el número de Nusselt y el número de Rayleigh, y con eso podemos concluir que el hielo se difunde con mayor rapidez conforme aumenta la temperatura del agua.